tan grande como tú. Al escuchar este tema que vamos a escuchar hoy, las tentaciones, pues nos da paz, nos da tranquilidad y confianza. Nos damos cuenta que el demonio no tiene poder. Solo tenemos un Dios tan grande que es nuestro Dios, que puede hacer todas las cosas y con Él nosotros podemos vencer también al demonio y todas las tentaciones. Vamos a hablar un poquito de la tentación y las tres tentaciones que nos presenta el Evangelio. ¿Qué es una tentación? Una tentación es una inclinación al pecado, al mal, no es pecado. Ni 10, ni 20, ni 30, ni 100 tentaciones, ¿verdad? Pues son pecados, pero sí, son la antesala del pecado y tenemos que cuidarnos de eso. La tentación, dice Pablo, que cada uno de nosotros somos tentados según nuestras debilidades. El demonio lo conoce a usted. Sabe que a usted le gusta comer mucho lechón asado, pues le va a dar, ¿verdad? Deseo de comer mucho lechón asado, ¿verdad? Mucho. Y si a usted le gusta ingerir licor, pues lo va a llevar, ¿verdad? Donde venden el licor. Si usted, pues la carne, pues lo va a llevar a la playa de Luquillo, ¿verdad? Otra clase de carne. Entonces, si usted así sucesivamente, ¿verdad? El demonio lo va a ir llevando y le va a ir presentando todas las ocasiones. La tentación es un combate de toda la vida. Jesús no solo combatió las tentaciones acá, no. Toda la vida de Jesús también fue un combate. Y Él siempre venció la tentación. Desde el inicio, un enfrentamiento de los escribas y fariseos saduceos, tentándolo. ¿Verdad? Si eres hijo de Dios, ¿por qué haces esto? Bueno, fue siempre una guerra contra Jesús. Pero Él los venció. Sus discípulos también, Pedro le dijo, eso no te puede pasar. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Al comenzar la vida pública, movido por el desierto, va a hacer ayuno y oración, y el demonio le dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras. Si eres hijo de Dios, tírate del pináculo del templo. Si eres hijo de Dios, te voy a dar riqueza, todo lo que tú ves, si te postras y me adoras. Si eres hijo de Dios, siempre está esa tentación. Y cuando está en la cruz, ¿qué le dice la gente? Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Porque es tocar el ego. Es tocar el ego, porque Él es Dios. Él puede bajar de la cruz. Él puede hacer todo. Lo que el diablo le está diciendo es, mira Jesús, yo quiero cambiar tu idea de mesianismo. Yo quiero que tú tengas un mesianismo lleno de victoria y de triunfo y de aplauso. Olvidémonos de la cruz, ¿verdad? Porque ese es el punto del demonio, ¿verdad? Olvidémonos de la cruz. Y a toda costa, ¿verdad? Quiere hacer caer a Jesús, pero vemos que Jesús nos enseña el poder de la oración, del ayuno y de la palabra y lo vence ahí en el desierto. Para decirles pues que si Jesús fue tentado toda una vida, pues también nosotros somos tentados, ya sea joven, ya sea mayor o ya sea anciano. Siempre somos tentados por el demonio hasta el final, hasta cuando ya se está muriendo, ¿verdad? Llega el demonio también allí a querer robar el alma. Su vida es tentar y es, como dice San Juan, mentiroso. Su cualidad principal es mentiroso desde el inicio. Y vemos cómo pues sedujo a Eva, sedujo a Adán, la engañó, le puso castillas en el aire y el pobre Adán y Eva pues cayeron redonditas, ¿verdad? Y allí pues se dieron cuenta que no era como el demonio los presentaba. Pero, como dice la primera lectura, la serpiente era el animal más astuto y más sagaz. Así que el demonio va a buscar todas las estrategias posibles para que usted caiga en el pecado. Después él se ríe, pero él busca la manera de hacernos caer en la tentación.
Santo Tomás dice que hay tres tentaciones, o tres que nos hacen caer en la tentación. Uno dice que es el diablo, dos es el mundo y tres la carne. A Jesús no lo podía tocar la carne, era concebida sin mancha, así como María, ¿verdad? Su cuerpo era inmaculado también. El mundo, él creó el mundo, por eso no lo tocó ni el mundo ni la carne, pero lo tocó el diablo mismo. En cambio nosotros no, porque nosotros nos toca el diablo, el mundo y la carne. Los tres vienen encima de nosotros para destruirnos y acabar con nosotros. Hacernos, como dice usted, un jiñapo, ¿verdad? Acabar con nosotros. Pensamos que somos Superman, pero no. Entonces nosotros tenemos pues que tener mucho cuidado. Y cuando nosotros pues venimos a la iglesia, siempre le hemos dicho, venir bien presentados, bien decentes a la iglesia. ¿Por qué? Por caridad al hermano. Supongamos que una joven, una señora viene, supongamos hipotéticamente, viene mal vestida, ¿verdad? Enseñando el estómago, una minifalda, y viene caminando, viene a la iglesia, y ¿qué hace el esposo? Tiene que verla. ¿Y qué hace la esposa? Le pega un riñón aquí en las costillas y le dice, ¿qué estás viendo? ¿Verdad? Ya por caridad usted tiene que venir bien vestida a la iglesia. Por caridad al hermano, porque el hombre no ve como la mujer. Usted piensa una cosa, ¿verdad? Pero el hombre piensa otra. Y la moral dice que el hombre la ve una vez, no pasa nada. La ve dos veces, pecado venial. La ve tres veces, pecado mortal. La ve cuatro veces, está en el infierno ya. Por lo tanto, vemos qué complicado es eso en la carne. Por eso decíamos que por caridad, usted a la iglesia tiene que venir bien presentado, porque puede echar en problema, pleito, aún la misma pareja, casados, que llevan, pero si el hombre no está ciego, tiene que ver. Pero la mujer que es celosa, ve que está viendo, pero el hombre no está viendo, pero como es celosa, ¿verdad? Entonces, vemos todo eso, la problemática. Ahora, hay que presentarse bien. ¿Verdad? Una señora de 75 años un día me dijo, padre, ¿es pecado pintarse? Y yo me le quedé viendo. Le dije yo, no, es pecado no pintarse, por caridad a su esposo. ¿Verdad? Por caridad a su esposo, píntese. ¿Verdad? Porque se llega a una edad, sí que es necesario. Porque tiene 15 años, 20 años, tiene una belleza que le brota por los poros. Pero ya de 75, 80 años, pues hay que darse un empañetado, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Y eso decimos es por caridad, ¿verdad? Por caridad al hermano. Dejamos el tema de la tentación, está claro que es una inclinación al pecado, y que tenemos tres que nos llevan a la tentación, al pecado, el diablo, el demonio y la carne, y tenerles mucho respeto, mucho cuidado, porque nos pueden destruir el alma. La primera tentación, como tenía hambre Jesús, le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre. Muy bien. Entonces la primera tentación, queridos hermanos, es querer nosotros solucionar todo. El hambre en el mundo. Y ese no es el problema principal. El problema principal es el hambre de Dios. Si se sacia el hambre de Dios, se solucionan todos los problemas en el mundo. Pero nosotros queremos solucionar el hambre en el mundo. Y está bien. Hay muchas ONG que se dedican a eso. En la iglesia, en la parroquia, en todas las parroquias hay Cáritas que se ayudan también a aliviar el hambre del más pobre, del más necesitado. Pero no olvidemos que lo más importante es el aspecto espiritual del cual el mundo no se ocupa y no le da importancia.
muy preocupados por la guerra, por la paz, muy preocupados por el hambre, muy preocupados por la delincuencia, y así seguimos. Pero ningún gobierno ni nadie está preocupado por la corrupción del corazón del hombre, por el pecado. Y ese es el mal más grande que nos está destruyendo. Por eso dice Jesús, este no es el problema, el pan. ¿Verdad? Dice, más bien, esta primera tentación del placer, dice Jesús, hay que saberla orientar. Hay que saberla orientar. ¿Comer es pecado? No, ¿verdad? Pero si usted lo hace como lo hacían los romanos, ¿verdad? Que entraban a las grandes fiestas, comían y bebían, y cuando estaban bien llenos, se metían el dedo hasta el fondo, vomitaban y seguían comiendo. ¿Eso cómo se llama? Que usted se harta. Gula. Pues eso, ¿verdad? Ya es pecado. Usted dice en Navidad o está alegre, no sé, ¿verdad? Quiere darse un palito de ¿cómo se llama? De pitorro. Pues también un palito, ¿verdad? Pero si usted se todas las 5 botellas, los 5 litros, el garrafón, ¿verdad? Usted se lo empina, pues claro, eso, ¿verdad? Es vicio, ya es pecado. ¿El sexo es bueno o es malo? Es bueno, claro, es bueno, Dios lo creó. Pero si el sexo es desordenado, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama ese pecado? Lujuria, se llama lujuria, porque ya no está según el plan de Dios. Entonces, comer es placer, pues pero no solo de pan vive el hombre, sino lo más importante es la palabra de Dios. No descuidar el aspecto espiritual. Usted puede ocuparse de lo material, sí, pero el demonio le está presentando otra cosa. Y le dice a Jesús, no, es el aspecto espiritual lo más importante. Y nosotros pues no vamos a caer pues en esa tentación. Segundo, lo lleva al pináculo del templo y le dice, tírate, porque los ángeles te van a llevar en sus alas y no tropezará tu pie en alguno. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? No tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué tentación es esta? Es dejarle todo a Dios y echarle todas las culpas a Dios y querer que Dios solucione todo. Como Él es grande, es poderoso, pues que solucione todo. El hambre, la guerra, la miseria, bueno, todo. Y no hacer nada nosotros, no. Todo lo que nosotros estamos pasando en el mundo no es culpa de Dios, sino que es culpa del hombre. Y el Señor, cuando hizo toda la creación, el ser más perfecto fue el hombre. Al ser el hombre, pues tiene que ocuparse de renovar y transformar el mundo. Usted no puede solucionar el hambre en todo el mundo, pero puede solucionar el hambre de lo que tiene más cerca, ahí de su vecino, que lo tiene enfrente y sabe que necesita y nunca le ha llevado un plato de arroz y habichuela. Nosotros podemos ser parte de la solución, como aquel hombre que se quejaba, ¿dónde está Dios que tanta hambre? ¿Dónde está Dios tanta miseria? ¿Dónde está Dios? Y el Señor le dijo, mira muchacho, cállate, yo te creé a ti para que tú te ocupes. Dios nos creó a nosotros, ¿verdad? No quedarnos en criticar, sino ser en parte de la solución. Ayer vino un señor ahí. Dije yo, ¿quién es ese señor que está ahí? Manga larga, su sombrero. Nunca lo había visto yo. Traía su gasolina, ¿verdad? En su candungo, traía su trimmer, ¿verdad? Y se puso a limpiar. Lo dejó bien limpio ahí todo eso. Entonces, de eso necesitamos, de eso quiere el Señor. Que no se comience a decir, ese cura que no tiene en la iglesia, ese cura que tiene mal ahí, que ese cura allá, no. Él fue parte de la solución. ¿Verdad? Cuando fui yo, pues lo vi. Don José, ¿cómo está? ¿Verdad? Limpió ahí. Nadie le dijo. Él tomó la iniciativa. Ser parte, eso es lo que quiere el Señor. Seamos parte activa y no caer en la indiferencia, que es una de las tentaciones y males del mundo de hoy. Querer que Dios lo solucione porque Él es grande y poderoso y para que el mundo te alabe y sepa que tú eres el Mesías. No, el Señor queda lejos, pero nos ha dejado a nosotros. Y tercero,
Le dice, todo esto te daré. Te voy a dar bienes, terreno, todo. Dinero, si te postras y me adoras. Y Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Solo a Dios adorarás, solo a Él servirás. Es una tentación muy fuerte, no solo para Jesús, sino para todos nosotros. ¿Quién no quiere tener $1.000.000? Bueno, con 100 pesos nos conformamos. No hace falta 1.000.000. Con lo que sea, nosotros nos alegramos, ¿verdad? El tener. Pero el demonio le ponía en manos llenas a Jesús todo lo que hiciera, oro, plata, todo. Y Jesús le dice, no, la felicidad no está en el tener. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Así que le dice Jesús, vemos que rechazó esa tentación. ¿Cuántas personas no están presas porque han robado? ¿Verdad? ¿Cuántos? Casi todos los presidentes de mi país, casi todos están presos y uno andan huyendo, dos andan huyendo. De lo que robaron. Vemos la tentación del dinero. ¿Verdad? El querer tener más y más y más y más. Y no solo en el plano político, sino hasta en el plano eclesial. Ustedes han visto las noticias, ¿verdad? Se han ido millones del Banco del Vaticano. Entonces vemos una tentación fuerte, el tener, el dinero, el querer poseer. Dice Jesús, pues hay que tener mucho cuidado. Así, queridos hermanos, nuestra vida es un combate constante. Importante es llenarnos de Dios, llenarnos con la oración, con el sacrificio. Jesús nos enseña pues a vencer todas las tentaciones que el demonio nos presenta, o el mundo nos presenta, o la carne nos presenta. Termino con una brevísima historia de esa gran muralla china. Dicen que cuando la terminaron, bueno, es una de las maravillas del mundo, dicen que cuando la terminaron, todo el mundo pues, ¿verdad? El rey y todo lo demás, los ministros y todo el mundo decía, es imposible que esta muralla china sea conquistada, ¿verdad? Porque tiene, ¿verdad?, una fortaleza, ¿verdad?, impugnable, no se puede. El enemigo no podrá traspasarla. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Que llegó el enemigo y le dio chavos al guardia y el enemigo entró por la puerta. Tranquilo, no hubo necesidad de derrabar las murallas. Entraron por la puerta, felices, contentos y campantes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros somos una gran muralla china, porque somos una muralla creada del amor y la ternura de Dios. Además tenemos una coraza grande, que es la fuerza del Espíritu, que nos protege con sus 7 dones y su carisma, ¿verdad? Somos una muralla. Pero ¿qué pasa? Que Dios nos ha hecho libre. ¿Y qué hacemos nosotros? Que la llave del corazón le damos al demonio y entra lo más fácil y nos destruye. ¿Por qué? Porque le damos la espalda a Dios. Tiempo de Cuaresma, hoy, primer viernes de Cuaresma, es para quitarle la llave al demonio, ¿verdad? Quitarle ese poder, esa autoridad que usted le ha dado y entregársela a Dios nuevamente para que Dios reine en nosotros. Que el Señor pues nos ayude a vencer pues las tentaciones, que el Señor nos ayude a vivir en oración y en sacrificio pues todo este tiempo cuaresmal. Ave María Purísima.